contratamos un director, que ese director era el que no pita. Sí. Bueno, Él llegará si llegamos. lo de él le llega, si nosotros llegamos, él llega. Me encontré ayer con ese farsante. Otra vez. Ayer, y nada más y nada menos que en la puerta de la catedral. Y me saluda. Te saludo. Me saluda. Ojalá estuviera viendo el programa. Me saluda. Y entonces, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Digo, ¿cómo estamos? Mi ex amigo. Le dije. Ay, se volvió. Me agarra. No, pero no digas eso. No, que sé yo qué cosa. Oye, pero yo no, con el silencio era que yo quería decirle todo, porque imagínate. Sí. Por muchísimas razones. Pero qué farsante. Sí. Pero qué farsante. Y todavía se atreve. Sí. Pero mira, mándame una comunicación. Que le mande esa comunicación. Un afán. Pero a mí no me interesa ni una propuesta para apoyo al programa. Sí. Y yo digo estas cosas públicas porque yo no soy baúl de nadie. Entonces, propuesta. Digo, lo único que yo quería que tú resolvieras una vez a un amigo. Tal cosa. Sí. No, pero mira, eso no se pudo. No, Imagínate. pero él había dicho que sí. No, sí, Y no todo había resuelto. Todo resuelto. Todo ya. resuelto. Pero mándamelo por WhatsApp. Y él se quedó mirando a mí porque él sabe que yo no le voy a mandar nada, porque yo me respeto. Pero qué falsante. Willy Rodríguez decía, los farsantes son eternos. No, y donde quiera aparecen. Donde quiera. Hasta el director estaba relajando con eso, de que no se preocupe que si yo llego, usted llega. Pero que va. Vamos a hablar de cosas. Sí. Tenemos un invitado de lujo. Así es. Experto en asuntos haitianos, un sociólogo acreditado y un diplomático de altos timbres. Así es. Inocencio García está con nosotros y vamos a conversar sobre un tema bastante espinoso para el país desde el punto de vista de la preservación de sus intereses, hasta peligroso. Sí. El tema haitiano. A propósito, ese es un tema recurrente, todos los días está sobre el tapete, pero hay un elemento nuevo, no sé si positivo, no sé si muy negativo para el país, porque como quiera, ya en algún momento se escogió la excusa de situaciones X para meter las narices aquí en el territorio dominicano. Entonces, si por ir a hueler de aquel lado se quiere meter las narices de este lado, y esto es a propósito de el ofrecimiento que ha hecho Kenia para que, en combinación con otros países, especialmente Estados Unidos, que no ha querido dar el frente, pero está detrás, el poder detrás del trono, o en este caso es el trono detrás del poder, o las dos cosas juntas, pero escondidas, qué sé yo, para tratar de ir a poner algún tipo de orden en el vecino país donde no se sabe si hay país y donde no hay orden. Un desorden estructural. Entonces, se habló inicialmente de mandar unos 1.000 policías. 1.500. 1.500. 1.500. Yo vi 1.000 primero, bueno, ya agregaron 500, seguirían agregando después. Y para entrenar a los de allá. Y allá hay policía. Sí, hay un grupo de policías que lo han entrenado varias veces. Las bandas han dejado policías vivos. Han quemado algunos vivos. Bueno, alguna gente ha querido coger con pinza este tema, porque recordemos que en algún momento, en algo que caía dentro de la indiscreción diplomática, o no sé qué otro calificativo, el Canadá llegó a anunciar que había llegado a un acuerdo para establecer desde aquí un punto de solución, un puente de solución al problema, una creación de una fuerza para ir en auxilio de Haití. Eso no había sido conversado ni autorizado por el país ni su gobierno. El gobierno y el presidente debieron aclarar eso. Y entonces después Canadá buscó, se entendía que eso era presión. Y después lo que le dijeron fue que desde su embajada iban a establecer aumentar el personal para, oye, se sabe, ya yo he dicho por aquí que eso no es posible porque las embajadas, el territorio propio de la embajada es el territorio del país que representa, pero
los representantes de ese país en esa embajada tienen que llegar a un número tope. Tú no puedes tener los números que te dé el personal que te dé la gana. O sea, tú no puedes tener un batallón, ni militar ni policial allí, para desde ahí servirle a solución a un problema de otra nación. Eso no es verdad. Y más Canadá, que cuando cumple los 4 años le dice, mire, ya usted terminó el tiempo aquí, porque lo asunto es que en el caso de allá yo tengo el dato concreto de que en el Canadá no es como en otros países que se hacen los chivos locos y tú puedes durar 10 y 12 años allí, si el gobierno no te mueve, te quedas ahí. Allá le dicen, mire, ya el tiempo se le agotó. Te reportan como si tú fueras representante de ellos, no del país tuyo. Entonces ellos son los menos indicados. Ahora, como aquí no nos damos a respetar, tú me mandaste esta mañana la foto de la esposa, pero es un varón. Con barba y O nació todo. varón con barba y todo, y un traje de hembra. La esposa de un cundango que mandaron, Estados Unidos mandó de embajadora, ¿a dónde fue? A Jamaica. A Jamaica. Jamaica ha negado el placer. Oye, y Jamaica, bueno, parece que ese país se respeta. Yo, no, pero ven acá. Lo que debimos haber hecho aquí en algún momento, de que una recepción para recibir al embajador y a su esposa. Aquí fue una vez y un problema protocolar ahí que hubo que suspender la actividad y posponerla para otro día. Pero después fueron mansamente representantes de todas las clases sociales de aquí. De cundangos también fueron. Los cundangos iban a la piscina. Ah, y después el baño de piscina, que es famoso. Pero bien, vamos a hablar de cosas porque ya eso quedó Sí, atrás. sobre todo esta mañana, la primera del listín diario ha sido una reunión cuyo término no se conoce. Representantes de la ONU, de la Asociación, de la Comisión Internacional de Migraciones, varias ONG, De la OIM. varios embajadores acreditados en Haití, que, Para tocar el tema. que vinieron aquí. Sí, porque se dijo que una avanzada... Con el iba a venir canciller de la- nuestro, creo que de estaba. las Naciones Unidas iba a No se venir una... menciona el canciller. Ok, bueno, bien, la bienvenida formal ya a nuestro invitado, Inocencio García, que está con nosotros. Vamos a comenzar, vamos a desmenuzar ese tema, vamos a ver por dónde entramos y a dónde salimos. Bueno, ¿Eso es para preocupar o para por lo menos, como decían, verlo en términos positivos, como decía el presidente de la República recientemente, que decía, bueno, ya nuestros esfuerzos, en nuestra solicitud en distintos foros, comienza a dar su fruto, porque ya alguien se encargó, se ofreció para integrar esta fuerza. sí, pero ese tuit que puso gracias a ustedes por la invitación, ese tuit que el presidente puso en su cuenta oficial, realmente es un exceso de no saber cómo es que se manejan las relaciones internacionales, ¿no? Porque tú no puedes atribuirte en el concierto de la geopolítica, tú no puedes atribuirte un éxito que no te corresponde, ¿no? El presidente lamentablemente usa, eso es lo que desde el principio nosotros como Fuerza del Pueblo hemos estado viendo, que el presidente cada vez que hay algún problema que afecta a su gobierno, entonces como sabe que este tema es un tema que galvaniza la voluntad dominicana del país, Un tema multicante. sí, multicante, entonces utiliza como base, como elemento de cohesión hacia su gobierno, el tema Haití. Y digo que no debe atribuírselo porque primero, bueno, estamos hablando del Consejo de Seguridad. Estamos hablando de que tú no puedes compararte con Estados Unidos, no puedes compararte con Francia, no puedes compararte con Brasil o con Canadá, para mencionar algunos de los países que sí tienen una incidencia en que se pueda adoptar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Tienen incidencia y tienen un propósito. O sea, son los 5 que tienen la fuerza, ¿no? Entonces nosotros debemos ser mucho más cautos porque realmente eso molesta, ¿no? Entonces cuando uno, por ejemplo, revisa... No, y si alguna de esas cosas no salen bien y tú de antemano estás reconociendo
como arriesgarse mucho. No, pero el hecho es que también hay que, en diplomacia, en las relaciones internacionales, hay que tomar en cuenta los conceptos que se utilizan, ¿no? Y la forma en cómo tú comunicas las ideas, porque es como si tú te consideraras un Batman de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Verdad? El Superman, y no debe ser así. No tiene que ser más prudente porque nosotros somos un pequeño estado insular en desarrollo, así que no somos ni una potencia militar, ni una potencia económica, ni una potencia territorial, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser mucho más cauto. Y lo otro, que inmediatamente el canciller dominicano dijo que sí, que nosotros entonces vamos a dar todo el apoyo. También me parece que ese es un juicio. ¿Pero qué tipo de apoyo podemos nosotros dar? Bueno, pero para ello es que hay que tener la delicadeza, porque es que nosotros no estamos en otro continente, estamos al lado de Haití, y entonces la acción nuestra debe ser muy delicada. El manejo del lenguaje y de lo que decimos tiene que ser muy delicado, porque tú no puedes comprometer al país en una acción en la cual, por razones geopolíticas, me refiero a la geopolítica insular, compartimos el territorio con Haití, un estado colapsado, un estado que tiene una fractura completa del tejido social, es decir, Haití vive un drama enorme, y entonces luego cuando tú vas y analizas las reuniones que tuvo el primer ministro Ariel Henry en el marco del 50 aniversario de la creación de la CARICOM, de la Caribbean Community, o vas, por ejemplo, al Pacto Financiero Mundial que auspició el presidente Macron con países de todo el globo, fundamentalmente africanos, en fin, con todos los países de los 5 continentes, ¿no? Y ahí estuvo el primer ministro Jean-Marc Berry. Cuando uno va a ver las fotos, bueno, pues en esos 2 cónclaves el primer ministro tuvo reuniones bilaterales. Entre todas las que tuvo, aparte con el presidente Macron, tuvo reunión con el presidente de Kenia. Y el tema precisamente de que hablaron fue el tema precisamente de la seguridad, del tema del apoyo. En consecuencia, estoy diciendo esto para precisamente de que seamos mucho más, qué sé yo, prudentes y cautos en decir que los resultados son porque yo he ido muchas veces, he planteado una intervención militar en Haití. Pero además, por otro caso, tenemos que ser cuidadosos en el lenguaje porque... Perdón, porque sí, ese mismo el término de apoyo, porque si militarmente no podemos apoyarlo, porque no podemos involucrarnos en una situación, porque somos el país limítrofe, jamás. Y jamás podemos. Entonces, por eso no pudimos servir de puente para que se establecieran aquí esas fuerzas, por las implicaciones que eso tiene en distintos sentidos, inclusive por eso Estados Unidos tampoco, ya por la imagen que se tiene de ellos como interventores en otros momentos, no quisieron tampoco encabezar esa fuerza, aunque sabemos que ellos son los armadores de eso. Sí, exactamente. Es decir, en definitiva que debemos ser muy cuidadosos y que, bueno, lo digo con cierto lamento, porque yo he llegado a la conclusión de que lamentablemente el presidente de la República utiliza eso como dossier reeleccionista, ¿no? El tema Haití. Y es un lamentable, y por eso lógicamente la Fuerza del Pueblo no acudió al segundo llamado del denominado Pacto por la Nación, porque además tú no puedes estar hablando de pacto, el Pacto por la Nación y la soberanía, cuando ya el canciller acaba de informar que el proyecto de tráfico y trata, ese que fue rechazado y que ellos tuvieron que retirar por un rechazo de toda la sociedad y de todos los sectores de la opinión pública,
Bueno, pues he leído que el canciller anuncia de que ya ha sido enviado al poder, a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. ¿Pero para qué? Bueno. Pero sin ese... Ese es el proyecto. Conteniendo eso mismo que se rechazó. Eso mismo, bueno, no se sabe, pero... ¿O le hicieron algunas modificaciones? Pero ¿qué le dijo el presidente Leonel Fernández? Que no era que lo modificaran, sino que no lo introdujeran. Claro. ¿Por qué? Porque es que cuando se utiliza el término que vamos a modificar una ley para que sea en función de las mejores prácticas internacionales, la República Dominicana no puede ajustarse a eso, porque tú tienes un Estado colapsado y tiene una sociedad totalmente en fuga, colapsada. Sí. Hasta los mismos policías desintegrada totalmente. Desintegrada totalmente. Entonces, ¿cómo tú te adhieres a esa expresión, a esa figura, en función de las mejores prácticas internacionales en materia de tráfico y trata? Nosotros no podemos. Que puede abrir unos horizontes que para nosotros no resulta tolerable. Y además quiero decir otra cosa, en función de que si uno ve la resolución del Consejo de Seguridad, y luego ve las otras señales, es decir, el Consejo de Seguridad adopta la decisión de fortalecer a la BINU, que es el Buró Integrado de Naciones Unidas en Haití, por sus siglas en francés, la BINU, el Buró Integrado. Bueno, esa es una primera señal, pero en esa misma resolución que se fortalece y se extiende la presencia de ese organismo asesor en materia de desarrollo y de asesoría para la policía, pero que no tiene las prerrogativas que tenía, por ejemplo, la MINUSTAH. Aparte señala de que se considera la posibilidad de la creación de una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz, ¿no? Bueno, ¿qué dificultades hay con esto? Me acaba de enviar un amigo, un exministro haitiano, eso salió en Miami Herald, donde hay una evaluación, una descripción de la policía keniana, de Kenia, que es una de las más corruptas de África. ¿Cómo? ¿No? Sí. Entonces, es decir, señala también el artículo que es una policía que reprime, que está reprimiendo inclusive con armas, es decir, con fuego letal a sus ciudadanos, porque están protestando por el tema de alto costo de la vida, etcétera, ¿no? Y una policía militarizada. Sí, y que además dice el artículo que han tratado de aumentar el salario de los policías kenianos entre un 25 y un 28%, porque de la década del 70 muchos de ellos viven hasta en chabolas, ¿no? Es decir, que en condiciones que no son las adecuadas. Entonces, o sea que para los fines, Inocencio, le estaríamos mandando a resolver un problema a un elemento problema. Eso es lo que señala, a esa conclusión es que llega. Eso es peligroso. Eso, entonces, ¿qué implicaciones pudiese tener eso? Antes de eso, de las implicaciones, ¿el país sigue siendo miembro del Consejo de Seguridad o ya perdió el escaño que tenía? No, ya no. Eran 2 años. Sí, okay. Sí. Ahora la presidencia la tiene Estados Unidos, la presidencia del okay. Consejo. Que rotatoria. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y entonces esas implicaciones que pudiera tener eso, vamos a retomarlo por ahí. Muy bien. Director, disponga. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira.
esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente Banreservas, todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Quiero reiterarlo aquí. Tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar. Por eso, no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Recuérdenlo bien, el que se compromete tiene que cumplirte. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cueros, que siempre abusamos de la buena fe. Guido, presidente, el que se parece a ti. Partido Revolucionario Moderno. Seguimos nuestra conversación con Inocencio García, especialista, conocedor del tema y un preocupado también por el tema haitiano, por las implicaciones que envuelve lo que en la práctica nos da mucha agua de beber y muchos sinsabores. Y al presupuesto nacional también le da su punchazo cada cierto tiempo. El presupuesto a los hospitales, ya sabemos todo eso. Así es. El tema de la delincuencia, el tema... El presupuesto de salud y el escolar. Y el escolar, ese es otro tema. Hablemos ahorita de esa licencia que han cada dado. Vez está vamos a hablar de eso ahorita, pero quedamos en las implicaciones que pudiera tener el que una policía que ha estado reclamando mejores condiciones económicas, mejores condiciones salariales, que tiene unos récords allí disparados en términos de corrupción, entonces que ese sea el tipo de personal que se mande allí. Yo no sé si lo van a escoger con lupa, con pinza, para seleccionarlo dentro de esa policía, pero ¿qué implicaciones pudiera tener esto si tú vas a resolver un problema donde justamente toda esa falencia, esos graves problemas, es lo que abunda allí? Si tú vas a resolver eso, ¿y a quién vamos a mandar? El gato con la carne con el gato. Vamos a reguilar ese trompo. Bueno, yo creo que el gobierno dominicano debe estar muy alerta. Yo creo que el gobierno dominicano debe, es decir, yo creo que debe dejar el ambiente festivo
por lo que uno capta, ¿no? Observar primero y no celebrar después. Sí, si hay algo que celebrar. Por eso digo que tiene que estar muy alerta y hablé de cautela y de prudencia, porque, por ejemplo, si partimos de esto que dice ese periodista del Miami Herald, al que yo he hecho referencia en el segmento anterior, bueno, pues ya he leído en el periódico Le Nouvelliste que se preparan manifestaciones en contra de esa presencia, ¿no? Sí. O sea, porque hay un segmento importante de la población haitiana, de la oposición. Hay un sector que no quiere intervención. Que no quiere intervención porque ya tienen, lamentablemente, la experiencia de la MINUSTAH. Claro. Que Pero lo que se fundamenta es, bueno, el reclamo de la comunidad internacional, de parte de la comunidad internacional, comenzando por nuestro país, que el presidente lo ha solicitado en varios foros, que la comunidad internacional debía intervenir porque ya aquello se ha ido de las manos. Sí, claro. Pero también recordemos que el propio primer ministro Henry solicitó una fuerza militar para tratar de lidiar con las pandillas que no puede. Sí, Haití, don Luis y Danilo, no puede solo. Claro. Haití no puede solo, de manera definitiva. Hay una parte importante del liderazgo haitiano que sabe. Pero hay algunos sectores que se oponen a eso o sin el quizás, porque quizás entonces se le quitaría el modo vivendi o de operar, por ejemplo, las pandillas. Las pandillas que cobran su peaje y tienen su territorio libre para actuar allí, no es lo mismo ya, cuando haya una fuerza, tienen que oponerse a eso. Pero vamos a las implicaciones, por ejemplo. Es decir, nosotros no deberíamos oponernos a un apoyo a la Policía Nacional Haitiana porque sin eso no hay solución. Es decir, si no hay pacificación, no hay solución. No. En La pacificación es fundamental. La pacificación es el primer paso a dar. Pero también hay... Me extrañó que fuera policía, aunque allí lo que hay es policía, allí no hay ejército. No. Entonces, que fuera policías los que van a ayudar y asesorar y demás. Sí, pero esa policía keniana, sin el apoyo de expertos de Estados Unidos, Francia y Canadá, es muy poco lo que puede hacer. Incluso lo de Brasil, que están reentrenados. Brasil también se necesitaría, bueno... hay que felicitar la decisión del presidente de Kenia, ¿no? Que se ha ofrecido, porque nadie se ofrecía, a liderar una potencial misión de mantenimiento de la paz. A encabezar. A encabezarla, exactamente, encabezarla. Pero por suerte que Estados Unidos dijo que ya le va a dar todo el apoyo a la policía keniana, que envíe después, lógicamente, que haya una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos va a dar todo el apoyo en materia logística, que es muy importante. Eso es principalísimo. Eso es fundamental. Fundamental. Los Estados Unidos lo que no quería era encabezar, para que si algunas cosas no salieran bien, exactamente. No se le pegara el muerto a ellos. No, y porque están el año próximo hay elecciones. Sí. Exacto. Entonces hay un riesgo de carácter político, ¿no? Claro, electoral. Claro. Es decir, que eso hay que entenderlo. Pero en definitiva, en el caso nuestro, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, yo soy del criterio de que si se estructura una fuerza multinacional auspiciada por Naciones Unidas, por la resolución que emite el Consejo de Seguridad, no es cierto que esas bandas van a enfrentar militarmente a esas tropas internacionales. Entonces, ¿cuál es la primera implicación? Hay un tema de seguridad nacional para la República Dominicana, porque esos pandilleros van a intentar desplazarse. ¿Qué destino cogerán? El primero que van a encontrar el territorio nuestro. Cruzar la frontera terrestre. El territorio nacional, ¿no? Eso sería ya inclusive se han apresado individuos de jefes de pandilla en territorio nacional. Y hay algunos que tienen ya impedimento. Claro. Esa sería una primera implicación. Y una segunda implicación, estamos hablando de escenarios, ¿no? Que se puede
uno puede prever es el hecho de una estampida migratoria, Sí. ¿no? Porque Que se ha estado registrando. que se ha estado registrando de manera masiva, lamentablemente, que es imparable, hay un desorden migratorio, y entonces a eso se le agrega de que el gobierno dominicano ha permitido de que, donde están cerrados los consulados, que se emitan 27.000 visas en 2 meses, que representan, calculado el 56 por 1, alrededor de un poco más de 8 millones de dólares, que en pesos deben ser alrededor de 460 millones de pesos. Tú ¿no? estás calculando que esas visas se hayan otorgado en lo que está pautado oficialmente y no con una especulación. Estamos hablando de que de un escándalo, ¿no? Sí, sí. Un Entonces, escándalo por el número, porque 27.000 visas es mucho y 27.000 nacionales haitianos de este lado ya con visa, cuando no están funcionando los consulados. Entonces, ¿cómo se dieron, cómo se otorgaron y además con qué criterio para tener, solo por esa vía, en 2 meses, 27.000 ciudadanos del vecino país de este lado? Entonces tú no puedes tener una posición con respecto a esa crisis tan grave del vecino nuestro en materia de política internacional, es decir, a nivel del sistema de relaciones internacionales, y luego entonces, primero, reedita el proyecto de tráfico y trata que permitiría reunificación familiar inclusive. No sabemos si va a contemplar como lo tenía la versión anterior, pero el hecho es que no se debió someter porque nosotros tenemos una ley de tráfico y trata. Y he dicho que nosotros no podemos acogernos al el estribillo de las mejores prácticas internacionales en materia migratoria, porque nosotros tenemos una situación geopolítica especial, peligrosa. Y en segundo lugar, no puede tener una política internacional que uno, viéndola desde el punto de vista formal, uno la ve bien, y luego entonces en términos internos, tú permitas un desorden migratorio de la magnitud que lo estamos viendo, y que entonces el gobierno no se pronuncie en torno a esa grave denuncia que ya está confirmada. Entonces de lo que se trata es, pero además yo voy a decir otra cosa, hay que tener mucha cautela de parte del gobierno por lo siguiente. Siendo yo embajador encargado de la División de Relaciones con Haití 2004-2007 de la Cancillería, la Jefatura Civil de la MINUSTAH solicitó al gobierno dominicano instalarse con todas las de la ley, con militares vestidos de zafarrancho, con sus armas y bagajes. todo. Capacidad de movimiento. Capacidad de movimiento a nivel nacional, una antena en Barahona para usar el espectro radioeléctrico nacional de manera gratis. Y creo que incluso hasta sin sanción, ¿cómo es? No, con inmunidad. ¿Con inmunidad? Con inmunidad. Sí, sí. Bueno, el gobierno del presidente Leonel Fernández dijo que no. Pero eso era un atentado a la soberanía. Claro. No, bueno, si se hubiese permitido eso, bueno, lo que iba a ocurrir es un entreguismo. Que a nivel internacional iban a decir que la isla estaba intervenida, sí, sin nosotros exacto. tener las condiciones de crisis que ha tenido históricamente Haití. Pero hubo una solicitud formal entonces. No formal, porque cuando estábamos en esa reunión, le dijimos no. Nosotros no podemos admitir aquí en la República Dominicana 2 sistemas de Naciones Unidas paralelos. Claro. Ustedes tienen que enviar esa nota verbal por los canales correspondientes. Llegó, se estudió 7 solicitudes, 7 aspectos de la solicitud, y a cada una de ellas se le dijo que no, y de manera total el gobierno del presidente Fernández rechazó esa solicitud. ¿Por qué yo menciono esto? Menciono esto porque ya ha ocurrido lo de Canadá. Claro, Lo de Canadá, ya hay precedentes. Ya hay un precedente. Y hay que decir porque que, ellos son así cada cierto tiempo como que andan guguteando a ver si flaqueamos. Pero con lo de Canadá, el gobierno no fue lo suficientemente, aunque lo dijo ex post,
¿no? Pero el canciller participó en esa conferencia virtual. Aparecieron las fotos en los medios. Que se había dicho en algún momento que no, Sí, que no estaba sí, presente, pero por pero lo menos virtualmente participó. Pero no, y aparecieron las fotos en los medios de comunicación de que hubo una conferencia virtual. Entonces, una de dos, o tú diste la callada por respuesta, y en diplomacia no se puede dar la callada por respuesta, porque si tú te hacen una solicitud y te quedas callado, diplomáticamente la regla es que tú admites. El que calla otorga. En diplomacia el que calla otorga. Es Y decir, en la no- práctica también, y no así, diplomática. también, pero en diplomacia, si tú a una solicitud de esa naturaleza, de plano, Lo no que está dice, escrito, lo que está callado, así se queda. así se queda. Entonces, bueno, el gobierno tuvo que tener que, después que pasó el evento, Enmendar la plana. enmendar la plana, y ha ocurrido en muchos casos. Bueno, pues en definitiva, Haití, es decir, el desfondamiento de ese Estado y la fractura del tejido social haitiano, bueno, pues, como tú dijiste, sí, nosotros como dominicanos tenemos que tomar esto con mucha seriedad. Es decir, este tema no puede ser un instrumento de carácter electoral, porque si se convierte en un instrumento de carácter reeleccionista, entonces tú estás perdiendo la perspectiva de la gravedad del asunto. Y Es una además, agenda de Estado, ¿no? y, una agenda de Estado. Y además hay que poner sobre la mesa otra cosa. No podemos dejar de relacionar lo que está ocurriendo en los países africanos que son parte del Sahel, que están en el desierto del Sahara, ¿no? Que hacen frontera, pues su territorio pasa el desierto del Sahara. No podemos ver ahora el grave problema que tiene Francia con Níger, que hubo un golpe de Estado, Sí. con Mali, que ya sacaron a los franceses de Mali, fue el primero que sacó a los franceses de Mali, y tampoco con Burkina Faso. Si ahí se produce una guerra regional, porque la ECOWAS, por sus siglas en inglés, que es la agrupación de países africanos de la parte occidental de África, dicen que le dan hasta el 6 de agosto a Níger para que vuelva otra vez lo que le llaman el régimen constitucional, porque ese presidente fue electo, pero resulta que ese presidente, pro-francés, y el Níger ya ha prohibido el envío de uranio, la exportación de uranio y de oro, y Burkina Faso de oro a Francia. Y resulta que 1/3 de la población francesa tiene energía eléctrica por el uranio que van a las plantas nucleares en Francia. Entonces, ¿por qué menciono eso? Menciono eso porque es que nosotros no estamos desconectados en términos de la geopolítica mundial. Entonces, por eso digo, tenemos que darle seguimiento a lo que ocurre en términos de cómo se mueve la geopolítica mundial, porque efectivamente eso puede agravar, no se sabe qué puede ocurrir, puede agravar la atención que se le preste, siempre lo hemos dicho, que se le preste a esa crisis haitiana, y repito, es como para tener un equipo de crisis, ¿no?, que le corresponde al gobierno hacerlo, y no estar tomando esto tan a la ligera como, es una opinión personal, tan a la ligera en el sentido de lo que yo le he dado seguimiento, he observado que tiene tintes, usos reeleccionistas de ese tema. ¿Usted cree que habrá estructurado un equipo de manejo de crisis, del tema haitiano, de la crisis haitiana? ¿Habrá eso en el... No. Hay comisiones, ¿no?, de los partidos y personalidades intelectuales, etcétera,
No, yo digo en el gobierno que sí. Al margen de eso yo no. Al margen, por ejemplo, de las instrucciones que pueda tener, por ejemplo, el CEFRON, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que tiene una responsabilidad de salvaguardar los intereses de la patria o del país. Al margen de eso, la logística que acostumbran esas instituciones, pero se supone que el gobierno debería tener un equipo de manejo de crisis. Sí, si lo hubiese tenido, ya lo hubiese anunciado. Sí. En Cancillería está estructurado una división de análisis estratégico que creo que no está funcionando. La comisión mixta, de la que tú fuiste parte en algún momento, hace tiempo que colapsó. Yo creo que aquí de todas esas comisiones lo único que funciona es el COE. Cuando hay una catástrofe, un anuncio de tormenta, sí, pero después yo no creo que funcione. Ya el 911 no funciona y nada de esas cosas. Miren, yo no estoy aquí para no me gusta ir nunca a los medios para creer, el público televidente crea, que venimos a hacer oposición por hacer oposición. No es eso, yo no me caracterizo por eso, pero realmente tenemos un gran desorden. Y lo digo, pero yo soy muy sensible a eso porque yo participé en todo el proceso de reforma y modernización del Estado desde 2004 hacia adelante, hasta 2012. Pero en algunas cosas estamos en momentos de reforma, por ejemplo, reforma policial, entre comillas. Pero bueno, vamos a la última pausa, distinguido y querido invitado, y vamos a seguir ahondando sobre ese tema a los minutos que nos quedan. Vamos, director. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, seguimos nuestra conversación del día de hoy, muy productiva, en vista de las implicaciones que esto tiene para el país, el tema haitiano, con el profesor Inocencio García, realmente un especialista y un preocupado también, como hemos dicho, por el tema haitiano. Me gustaría saber su opinión sobre una resolución reciente del Ministerio de Educación que instruye para que se acepte a los hijos de haitianos ilegales o irregulares en el país sin acta de nacimiento. Aquí se ha dicho que a muchos niños dominicanos no los aceptan en determinadas escuelas o colegios públicos porque no
porque no caben, sencillamente. No hay cupo. Y porque no tienen, si no tienen acta de nacimiento. Primero, porque no tienen cupo, no hay cupo. Y segundo, porque no tienen acta. ¿A quién aceptan aquí? Si es adulto sin cédula para nada, ¿qué transacción, qué operación puede usted hacer si usted no se identifica, si usted no tiene una identificación? ¿A qué niño dominicano aceptan aquí o inscriben en las escuelas? ¿A qué niño dominicano aceptan en una escuela pública si no tiene el acta que lo declara hijo de fulana y de perencejo? ¿A quién? Yo me preguntaría, y todo el mundo se puede preguntar eso. Entonces, señores, esa resolución del Ministerio de Educación es un adefesio y una barbaridad que se contribuya a deteriorar de esa manera la institucionalidad de este país. Me gustaría su opinión en ese sentido sobre esa monstruosa disposición del Ministerio y atendiendo a qué, porque no es un tema de derechos humanos ni de sensibilidad social ni nada de eso. A ningún dominicano acepta, ni a ti, ni a mí, ni a usted, cuando fuimos a inscribirnos a la escuela. Nos aceptaron sin acta de nacimiento. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar como país a quien hemos aceptado que nazca aquí, que se supone que a lo más que se puede llegar es a que se inscriban en un registro? En el libro de extranjería. En el libro de extranjería. Pero solamente, por Dios. Pero bueno, su opinión. Bueno, es que estamos en un gran desorden, lamentablemente. Es una expresión del desorden, porque resulta que yo no soy abogado, pero no. Pero ese desorden no parece tampoco que ser así como porque pasó así o porque quisimos ser muy dolientes, sensibles. Eso debe responder a esas políticas entreguistas. Así mismo es. De esas ONG que están pidiendo cosas y se les quiere complacer. Así es. Me luce a mí. Miren, cuando uno se pregunta cuál es la posición en el concierto internacional de la República Dominicana, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y además cómo caracterizar la política exterior del Estado Dominicano, uno dice, bueno, uno sabe que una política exterior tiene muchísimos condicionamientos porque estamos en un área de influencia de una gran potencia como es los Estados Unidos, ¿no? No podemos hablar solo de un país pequeño como nosotros, sino hay que saber lo que está ocurriendo en Europa, ¿verdad? En Europa tampoco ha mostrado en esta crisis de esta conflagración europea, no ha mostrado independencia, no ha mostrado soberanía en muchos de esos grandes estados. Entonces, lo que tú no puedes pasar es de tener una política exterior condicionada a una de ser vasallo, de que tú tengas una política exterior vasalla. Entonces, si no hay por lo menos una dignidad en lo que tiene que ver, en el respeto y en la defensa de los intereses dominicanos, pues entonces nos vamos a desgajar. Esa decisión, además de que es violatoria a la Constitución Dominicana, la Constitución Nacional, es violatoria a la ley de los actos de la oficialidad civil. Sí. Eso en primer lugar, porque resulta que cuando tú inscribes a un niño en una escuela o en un colegio, ese es un acto jurídico, porque ese niño es un sujeto jurídico, ¿no? Es decir, ¿cómo? Don Luis estaba precisamente hablando sobre esto. Es decir, ¿cómo tú sabes que se llama, que ese niño es hijo de fulano y de fulana? ¿Cómo sabes dónde nació ese niño? Pero además, vayámonos para que el pueblo dominicano y los televidentes los capten este problema y esta inconsecuencia del área de educación de este gobierno, es que a ningún niño dominicano se le inscribe sin documentos. Tan sencillo como eso. Sí. Es decir,
Por eso yo digo que sencillamente no lo aceptan. no lo aceptan porque... pero el otro sí se puede aceptar. Bueno, ¿por qué? Porque estamos convirtiendo esta política que está llevando lamentablemente este gobierno. Miren, lo peor que le puede pasar tanto a un partido político como a un gobierno es que tenga la espada de Damocles en su garganta. Lamentablemente este gobierno tiene varios miembros de ese partido, Partido Revolucionario Moderno. O sea que tiene los enemigos adentro. Bueno, si tú tienes, por ejemplo, a figuras connotadas en Estados Unidos presas por narcotráfico. Yo creía yo lo decía o lo creía interpretar de otro punto de vista, era por aquellos representantes de ONG o de organismos internacionales que están metidos en el gobierno. Bueno, pero también, y que a veces dan sus opiniones. No, pero también agréguele eso, don Luis, pero me refiero a ese factor mayor. Sí, sí. Es decir, por eso es terrible para un liderazgo y para un partido político tener la espada de Damocles en su garganta, ¿no? Y no es propaganda, no es atacando al PRM por atacarlo. Es que hay hechos comprobados. Hay una legisladora que está pedida en extradición y quiere repostularse. No hay 4. 4 de los que están acusados en el PRM, que están investigados, en proceso de investigación, se inscribieron. Pero además... Se inscribieron. Pero además, déjenme decirle... Porque si es en términos del tecnicismo, de derechos, o en términos legales o de derechos, por aquella presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, hasta ahí se pudiera entender. Pero ahora, en términos de delicadeza, de guardar las formas, es un asunto de elementar rubor político. Pero claro. Exactamente. Claro. Y además, para sustanciar lo de no pasar de política exterior condicionada a una política exterior vasalla, de vasallos, el PRM acaba de mandar a la Embajada de los Estados Unidos, acaba de enviar a una lista para que depuren a sus ciudadanos, a sus potenciales. Entonces le pide al PLD y a la Fuerza del Pueblo que envíen los de ellos y se cuestionan que por qué no quieren hacer esfuerzos por la transparencia, por qué se niegan a eso. Yo no sé si se niegan es para no lucir entreguistas. No, porque se quiere iguales, se quiere, por ejemplo, se quiere iguales, se quiere partidos, igual que ellos, asustados, y se quiere también partidos entreguistas, porque esa es una acción de entreguismo en el hecho. Genuflexión no es sinónimo de transparencia. Genuflexión no es sinónimo de transparencia. Genuflexión no es sinónimo de transparencia, ¿no? Es decir, cuando tú inclinas la cervix, cuando tú te inclinas, tú representando a un Estado, y se supone que un partido de gobierno debe guardar las formas. Claro. Entonces, simplemente porque tú tienes la espada de Damocles en la garganta. Esa genuflexión y esa a veces doble discurso que se ha atribuido a veces con muchísimo fundamento desde esferas oficiales o de determinados funcionarios y especialmente con el tema y trato del caso haitiano o del tema haitiano en sentido general. ¿Usted cree que eso pudiera tener implicaciones de carácter político electoral, que eso pudiera reflejarse en las urnas el día de las votaciones? Pero claro. En perjuicio, me refiero, de los que están en el poder. Claro, pero claro que sí. Mire, este es un gobierno que va a dejar endeudado al país. Se toman prestado, hay un proceso
pero muy salvaje de endeudamiento externo. Pero esos préstamos no son para resolver cosas. No para comprar opositores. Sí, pues claro, pero ¿y en dólares que porque es lo que están está opositores? ocurriendo. Los 25 mil millones de anticipo que acaban de trasladarle en un acuerdo con bancos privados en materia de impuestos sobre la renta. ¿Para qué es eso? Eso es el Ministerio de Hacienda ha querido aclarar, pero tiene que seguir aclarando más. Tiene que seguir aclarando. Es verdad. Y el mismo Banco Central. El director nos dice que no vayamos, pero el director, hay una foto ahí de una pareja, hermosa pareja y bien vestida, que como colofón ya nos despidamos. Ese fue el embajador que querían mandarle y su pareja que querían mandarle a Jamaica. Y Jamaica, asumiendo una posición de dignidad y de responsabilidad que yo creo que debe asumir todo país, sencillamente no le dio el placer, le dijo que no, que se fuera con danguería a otro lado. Ponga la directora ahí para que nos despidamos con eso. Y eso es a propósito de algunas aceptaciones que nosotros como país hacemos en determinados gobiernos desde hace mucho. Y bueno, tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a decir que póngase la pareja director, sáquelo de donde sea, de cualquier gaveta. Esa señora de la barbita, no un hombre. Y ese vestido, qué bien le queda. Pero qué bien hizo Jamaica en decir, no, mándenos un hombre para acá, como embajador, ¿no? Sí, Jamaica actuó con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Y respetando a su Estado. Claro. Y la comunidad se está pasando. Exacto. Sí, se está pasando. Lo que esperamos nosotros, nos comportemos también en sentido general. Decir no, como dice. Hay que decir no. Inocencio. Decir que no en determinados momentos. Director, decimos que sí, nos vamos.